Muy buenas tardes. En el nombre del Basement le quiero dar la bienvenida a todos por llegar a este día frío, ¿no? Segundo día de enero, y especialmente porque vienen a escuchar la presentación del libro El anarquismo en México que va a dar la doctora Domínguez, ¿no? Un libro que refleja más que nada la condición de los movimientos sociales hoy en día, ¿no? Y el formato de hoy es que yo voy a hablar un poco sobre el libro y otras observaciones que tengo por unos 15-20 minutos y luego le dejo la palabra a la doctora Domínguez, ¿no? Entonces, para empezar, la doctora Olivia Domínguez apunta en la presentación de su libro El anarquismo en México que los medios y el Estado han pintado a los anarquistas de hoy como criminales, violentos, vagos, destructores, vándalos y delincuentes juveniles. En otras palabras, han criminalizado, ¿no?, a estos jóvenes y con esas etiquetas han invitado también a la represión estatal de estos movimientos nuevos que están saliendo en México. Si regresamos desde un siglo atrás, en otras palabras 100 años atrás, en estas épocas, 1916, 17, 18, y en Estados Unidos, las etiquetas de los anarquistas en Estados Unidos eran que eran inmigrantes, que eran anti-americanos, no un-American. No hay otro país que use esa palabra de un, pero aquí en Estados Unidos usa la palabra un-American, que eran violentos, destructores, terroristas, delincuentes con bombas, y los imágenes era Chicago en el año 1836 de Haymarket, el asesinato del presidente McKinley, la figura de Mario Buda, que fue el primero que usó el carro bomba, ¿no?, en Wall Street en 1920, y pues, ahí se imaginan que después tuvo su fama esa forma de resistencia, ¿no?, y de ataque. En el caso del movimiento anarquista y en Estados Unidos y socialista de Estados Unidos, el Estado los reprimió en 1917, 18, 19 y cubrió todo el país hasta el punto que básicamente el anarquismo en Estados Unidos no se recuperó hasta últimamente. El punto de este libro, El anarquismo en México, es aclarar la leyenda negra, como le llama ella, del anarquismo en México, en otras palabras, la imagen de criminales, de vagos, de destructores, de vándalos, y historizar el papel del anarquismo y de los anarquistas en México. Hoy en día hay un interés creciente en la historia del anarquismo e interés por el anarquismo en México y en el resto del mundo. Una razón por ese interés es que el movimiento y la ideología ya estaba condenada a la muerte. En otras palabras, el anarquismo para los 20-30 ya estaba declarado a la muerte, estaba en el panteón casi, el cementerio. Su último respiro fue la guerra civil en España, ¿no? Que ya no tenía futuro. La segunda nace de la primera, ¿no? Y es que es el hecho de que el anarquismo sigue vivo hoy en día y sigue creciendo. Este libro es un ejemplo del interés reciente sobre el anarquismo del pasado y del presente, y es un libro que es bienvenido, ¿no? El libro es de 200 cuartillas, más o menos, y está organizado en 10 capítulos. Esto quiere decir que básicamente cada capítulo tiene por medio de 20 páginas por capítulo, que más que nada es un outline, ¿no?, de un tema mucho más amplio, un borrador, un resumen, un guión, ¿no?, de 150 años de historia del anarquismo en México. Y está dividido en 3 partes, ¿no? La primera parte está basada en 3 capítulos y realmente poco tiene que ver con México, ¿no?, porque está hablando aquí de las diferentes corrientes anarquistas en el mundo. El segundo capítulo es sobre el gran debate entre Karl Marx y Bakunin, ¿no? En otras palabras, el debate que dominó la izquierda en los años de 1860-70, especialmente la Primera Internacional, en otras palabras, entre el socialismo utópico y el socialismo científico. Y el tercer capítulo es las ideas de un anarquista con el nombre de Joseph de Jarques, ¿no? En todos los primeros 3 capítulos son más o menos dando una base de los anarquismos, de los grandes debates de la izquierda
y de un intelectual anarquista. Los siguientes 5 capítulos, la segunda parte, ya son a los capítulos que tratan de la historia del anarquismo clásico, de la época clásica, más o menos de 1860 hasta los 1930, ¿no? Y en estos capítulos, en un capítulo se trata sobre el anarquismo en Latinoamérica, otro sobre el origen de la izquierda o del socialismo en México en el siglo XIX, otro sobre el Partido Liberal Mexicano y el magonismo, el otro capítulo sobre el anarcosindicalismo como la Casa del Obrero Mundial y el anarcosindicalismo en las ciudades, en los urbes, en las ciudades industriales en México de los 20. Y el último capítulo sobre las mujeres anarquistas en México y más que nada a las mujeres que estaban dentro del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y sus conflictos dentro del Partido Liberal Mexicano. Los últimos capítulos, o tercera parte, es sobre la más reciente generación de los anarquistas en México y está enfocado en el bloque negro y en la cultura, ¿no?, del anarcopunk en México. En la parte histórica, ¿no?, este borrador, este outline, este guía, nos indica que la historia del anarquismo en México más o menos sigue paralelamente la historia del anarquismo en las otras partes del mundo, en América Latina, en Europa, y empieza con el hecho de que el anarquismo llega en México por primera vez a través del médico griego Plotino Rodancanati, ¿no?, cuando llega a México en 1860, y ahí establece una comunidad basada en las ideas libertarias en Chalco, en las afueras de la Ciudad de México, ¿no? Y realmente después de eso el anarquismo en México no tuvo el puje, ¿no?, el que tuvo el anarquismo aquí sí en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, hasta a principios del siglo XX con el Partido Liberal Mexicano, el magonismo, y con la Revolución Mexicana, ¿no?, con la Casa del Obrero Mundial, el anarcosindicalismo de la revolución, de la posrevolución. Eso fue la época de más influencia que tuvo el anarquismo en México, ¿no? El anarquismo en México básicamente desaparece en los 30 y no reaparece hasta 60 años después, en los 1990, ¿no? Muchos ya habían escrito en México, por ejemplo, el obituario del anarquismo durante este tiempo, ¿no?, que ya no tenía vida, ya no tenía futuro, ¿no? Y como el resto del mundo, reaparece en los 1990 y hoy juega un papel muy importante en los movimientos contra el neoliberalismo mundialmente, en México también, y en las luchas sociales, especialmente en las luchas en donde participan mucho los jóvenes, ¿no? Ahora, como historiador, quería apuntar un par de observaciones sobre el anarquismo clásico en México y cómo se distingue, ¿no?, del anarquismo del resto de Latinoamérica o de las Américas. Y por lo general el anarquismo en las Américas, especialmente donde tuvo más fuerza, que fue Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y en menor escala en Cuba y Chile, es importado de Europa, ¿no? Y es importado por las grandes olas de migración europea que llegaron a las Américas, especialmente importado de las regiones donde ya había una base fuerte del anarquismo, como en Rusia, entre los judíos, entre los italianos, entre los españoles. Y esos inmigrantes, ¿no?, que llegaron a las Américas también trajeron sus ideologías, ¿no?, como el anarquismo, ¿no? Entonces, un anarquismo transnacional porque se alimenta de estas migraciones que van y vienen a través de la prensa anarquista, ¿no?, que está basada en las ciudades grandes como Buenos Aires, en Sao Paulo, ¿no?, en Montevideo, ¿no? Entonces, un movimiento transnacional que realmente es bien vivo, ¿no?, tiene mucha energía y cruza ambos del Atlántico, ¿no? En el caso de México, México no atrajo inmigrantes europeos, muy pocos, ¿no?, a llegar a México.
Esto es importante porque de los grandes países de las Américas, ¿no? Si vemos a Canadá, a Estados Unidos, Argentina, Brasil, a México, el único país que no trajo inmigración fue México, ¿no? Fue México. Entonces, este anarquismo europeo no llegó a México, ¿no? Con excepción del primero, ¿no? Con Rodakansky, ¿no? Como mencioné. Igualmente, ¿no? No pudo crecer bajo la dictadura porfirista porque fue el gobierno más represivo, ¿no? De los grandes países de las Américas, ¿no? No toleraba la revolución obrera, y hubo poco movimiento, hay que decir, disidente, obrero, campesino, especialmente en las últimas décadas de Porfirio Díaz, ¿no? Aunque México no fue país de inmigración, no trajo a los europeos, ¿no? Sí fue un país de emigración, ¿no? Es el único país, ¿no? De las Américas antes de la Segunda Guerra Mundial que expulsa, que exporta gente, ¿no? En este caso hacia Estados Unidos. Miles de migrantes, ¿no? Se fueron para el norte, cruzaron la línea, radicaron en Estados Unidos, entre ellos muchos liberales mexicanos que habían sido perseguidos por Porfiriato, como los miembros del Partido Liberal, ¿no? Entre ellos los hermanos Magones, Praxis Guerrero, muchos, ¿no? Y es en Estados Unidos, ¿no? Donde obviamente el inmigrante, ¿no? Está en contacto, sufre mucha explotación, sufre el racismo, pero también tiene contacto, ¿no? Con muchos grupos étnicos, con muchas culturas, entre muchas ideologías, entre ellos el anarquismo, el anarcosindicalismo y también con el socialismo. Es realmente en Estados Unidos cuando el Partido Liberal Mexicano, que eran liberales al salirse de México, donde el liderazgo del Partido Liberal Mexicano se hace anarquista, ¿no? Es en Estados Unidos donde empieza a radicalizarse más y obviamente establece contactos con muchos grupos, ¿no? Entre ellos como gente como Emma Goldman, la gran anarquista de Estados Unidos, con Big Bill Haywood, ¿no? El anarcosindicalistas, con los Wobblies, ¿no? Con el Partido Socialista, ¿no? Y sin mencionar, muchos de los mexicanos que estaban viviendo en Estados Unidos regresan a México, ¿no? Hay que decirlo, el Partido Liberal Mexicano cuando se radicaliza es cuando tiene su más influencia, ¿no? Si cuando vemos el programa del Partido Liberal Mexicano que se publicó en 1906, se publicaron 250,000 de ejemplares, ¿no? De regeneración, y obviamente tuvo su influencia en las huelgas de Cananea, de Río Blanco, y las luchas obreras, ¿no? En otras palabras, se está creando esas conexiones entre los políticos, los exiliados políticos en Estados Unidos y los movimientos obreros en México, ¿no? Y entonces muchos regresan a México, ¿no? Especialmente la Revolución Mexicana, muchos liberales, ¿no? Que ya son socialistas o anarquistas o se mantienen como liberales todavía, ¿no? Y regresan muy cambiados, ¿no? Muchos, ¿no? Quiero dar un buen ejemplo, ¿no? El caso de Primo Tapia, ¿no? Que nació en Naranja, Michoacán, indígena, purépecha, ¿no? Y en 1907 sale, ¿no? Con otros de su pueblo para el norte. En Los Ángeles se afilia al Partido Liberal Mexicano y después al International Workers of the World, se hace Wobbly, ¿no? Fue organizador de los Wobblies, participó en muchas huelgas importantes, especialmente en el Betabel, en Nebraska, en Colorado. Aprendió inglés y ruso porque era organizador, ¿no? Y regresa a México con sus camaradas naranjeños, ¿no? En 1919 y organiza uno de los movimientos más importantes agrarios de México, las ligas agrarias de Michoacán, ¿no? Incluso dentro de las ligas agrarias de Michoacán también había la liga femenil, ¿no? Que de acuerdo con Primo Tapia era necesario organizarse, que las mujeres se organizaran porque ellas eran las esclavas, ¿no? De los esclavos, ¿no? Y así de fuertes son las ideas anarquistas, ¿no? Que están cambiando a México, ¿no? En muchas formas, ¿no? Aunque, y aquí viene la clave del anarquismo mexicano, ¿qué aportó, ¿no? En este tiempo, ¿no? Para mí aportó dos cosas muy importantes. Aunque tenía mucha influencia en las ciudades y con los obreros, su posición sobre el campesinado y
los trabajadores agrícolas eran su posición muy avanzadas, ¿no? Ellos estaban bajo el concepto de que el campesinado tenía que regresar a sus tierras, que la lucha era por la justicia y la libertad, y el emblema, la bandera del Partido Liberal Mexicano era Tierra y Libertad, que también era la bandera del zapatismo, ¿no? Entonces, hasta el zapatismo ahí pegó también muy fuerte los conceptos magonistas del centro de los anarquistas que estaban exiliados en Estados Unidos, ¿no? Y la segunda aportación que yo miro muy importante es el internacionalismo, ¿no?, del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Que la lucha no era solamente en México, pero también en Estados Unidos, ¿no? Fueron los primeros, por ejemplo, en apuntar, ¿no?, el peligro del imperialismo yanqui, ¿no?, que presentaba ya para Latinoamérica, ¿no? Nadie lo había mencionado hasta que ellos piensan decir que el peligro para Latinoamérica es el imperialismo yanqui, ¿no? Y tenían miembros, ¿no?, en ambos países, ¿no? Si uno figura en uno de los principales dirigentes del Partido Liberal Mexicano, Ambrosio Figueroa, ¿no?, que era uno de los vicepresidentes del partido. Él nació en Arizona, ¿no?, hijo de mineros, ¿no?, y murió contra los mineros, ¿no?, de edad avanzada, sacrificando. Gente realmente que era admirable, ¿no?, por sus compromisos, por lo que tenían que hacer y porque nunca se fueron de sus ideales, ¿no? Entonces son dos de las cuestiones que decía así, ¿no? Y aquí quiero terminar con varias observaciones, ¿no? Primero, hasta la revolución bolchevique de 1917, las diferentes variantes del anarquismo tenían más influencia que el socialismo, ¿no? Había más influencia anarquista hasta la revolución bolchevique de 1917, incluyendo en los Estados Unidos, ¿no? En la época del anarquismo clásico, que es aquí sí, 1860 hasta 1930, el desafío de los anarquistas y a cierta medida los socialistas era cómo luchar bajo el signo del progreso, ¿no?, que era el capitalismo, ¿no? El progreso era una historia lineal, ¿no?, donde con el tiempo la sociedad mejoraba, con la tecnología, que el mundo mejoraba, ¿no? Esa es la gran lucha que tenían que dar los socialistas anarquistas ese tiempo, ¿no? El interés del anarquismo hoy en día se debe, en mi opinión, dos cosas, ¿no? Primero, que el socialismo real, que era el socialismo soviético, el socialismo chino, por lo general ha sido un fracaso, ¿no? Fracasó en 1989 con el rompimiento de la Unión Soviética, también con el cambio de China hacia el capitalismo, y también con la izquierda tradicional, donde sea socialdemócrata o lo que fuera, ya no ofrece alternativas al sistema de hoy, ¿no? Entonces, la izquierda vieja, por lo general, ya no reflexiona las luchas contemporáneas de hoy, ¿no? Segundo, porque también hay una crisis en el neoliberalismo, ¿no? Y el neoliberalismo, como se dice aquí en Estados Unidos, es the only game in town, ¿no? Es el único modelo que existe Estados Unidos, en el mundo ahorita, es the only game in town. En el mundo como en México, ¿no?, se demuestra esta crisis especialmente por el alto porcentaje de desempleo entre los jóvenes, ¿no? En Grecia llega al 50%, en España llega al 50%, en México quién sabe cuánto, ¿no?, pero más, me imagino, ¿no? Como los jóvenes de hoy dicen, ¿no?, los anarquistas, como no nos dejaron soñar, ¿no?, no los vamos a dejar dormir, ¿no? Y hoy en día el concepto del progreso ya no funciona, ¿no? Lo que era el concepto del capitalismo por muchas décadas, por casi 2 siglos, ya no funciona. Hoy vivimos bajo el signo del desastre, ¿no?, el catástrofe, desastre en el medio ambiente, el calentamiento global, como se llama, global warming, la extinción de culturas y de lenguajes, ¿no? Y hoy en día el gran desafío, ¿no?, es cómo hacer política en esta era de desastre, ¿no? Y yo creo que por esa razón, ¿no?, el anarquismo sigue viviente hoy, ¿no? Gracias. Y igual que la izquierda, ¿no? Gracias.
Bueno, por los comentarios, porque pues también nos han ayudado a tender puentes, ¿no? Muchas veces la gente en México ha migrado para acá, migran las ideas, hay comunicación y allá ni siquiera nos enteramos de lo que está pasando por allá, por acá, perdón. Y bueno, agradecerles a ustedes por su presencia, agradecerle al Weissman por la invitación y por el espacio. Les voy a platicar brevemente en qué consiste el libro y pues de dónde surgió la necesidad de hacer esta compilación. En realidad es un libro, es un trabajo colectivo, así que mi mano solamente fue coordinarlo y pues ahora traerlo hasta acá. El libro no se ha presentado todavía en México, la primera presentación va a ser en febrero en la Feria Internacional del Libro. Tuvimos ahí el espacio, pero pues tenemos aquí la primicia. Y esto viene de una asociación que tenemos que es Palabra de Clio, que tiene sede en la Ciudad de México, pero pues que ha ido añadiendo gente incluso de otros países de Latinoamérica y de España, donde bueno, todos trabajamos como en toda asociación civil con muchas ganas, con poco dinero, mucho capital humano, pero poco recurso económico, y pues donde cada libro que ha salido pues ha sido un gran esfuerzo, ¿no? para poder dar a conocer, y donde sobre todo la idea no es trabajar para historiadores y para gente que anda como en el medio académico, sino hacer llegar esto a la gente de a pie, ¿no? Que sepan la otra versión de la historia que nosotros les queremos compartir. No es esa visión lineal o esta visión que pues permeó los libros de texto durante toda nuestra formación académica, donde solo había una fase de la historia donde muchos acontecimientos importantes empezaron a saberse a partir de los años 90, de los 2000, o sea, no había un libro de texto donde apareciera el movimiento del 68, ¿no? Eso es lo que se estaba enseñando en las escuelas. Y hasta el momento, bueno, hay mucha discusión con la historia oficial y pues esta otra historia. Y muchos de estos datos no queremos decir que están como descubriendo el hilo negro, la rueda o el agua tibia, pero queremos que la gente los conozca. Queremos que conozcan que hubo mujeres que desde el siglo XIX pues estaban dentro de los movimientos sociales. Queremos que sepan que pues había gente que tenía otra forma de pensar, que pues estaba como toda esta cuestión del porfirismo a finales del siglo XIX y principios del XX, pero pues no era como un bloque homogéneo, ¿no? Que empezaron a surgir movimientos sociales y que hasta la fecha pues siguen estando presentes. Se empieza a hablar de anarquismo en la televisión, en la prensa, de una manera pues bastante pues adjetivada, ¿no? Sobre todo a partir de la toma de protesta de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012. Mucha gente ni siquiera entendía de qué se estaba hablando cuando mencionaban que había habido unas detenciones de anarquistas que estaban rompiendo los vidrios de los McDonald's y del Starbucks y todo esto, ¿no? Porque apenas con el Foro Mundial del Agua, que fue por ahí en el 2004, y todo esto como un reflejo que viene desde el 99 con la Organización Mundial del Comercio, y todos los movimientos que surgen desde Seattle y que llegan a Cancún y que andan por todo México, pues son momentos en que empieza a aparecer por ahí como acción el bloque negro, y el bloque negro se convierte como en esa cara más visible de los movimientos anarquistas. Pero mucha gente pues no conocía mucha gente a la fecha no conoce toda la construcción ideológica que hay detrás de esta corriente o de estas corrientes de pensamiento. Por eso una primera parte del libro es una parte como muy general, muy teórica. Se trata de buscar que no hay, o de explicar que no hay una sola modalidad de anarquismo, sino que de repente pues ahí encontramos anarcoindividualismo, anarquismo comunitario, anarquismo naturalista o narcopacifismo, o sea, muchas corrientes, muchas que son muy actuales y algunas que retoman elementos del siglo XIX, pero que no estamos hablando de una sola modalidad de pensamiento, pero en el fondo sí de un proyecto ético que trata de rescatar al individuo de las redes institucionales. O sea que pese más un elemento que el otro, la relación del hombre con la naturaleza o del ser humano con la naturaleza, o algunos otros elementos, lo importante es eso, rescatar al individuo de las redes del Estado, ¿no? Y sobre todo en un momento en que el individuo se vuelve tan vulnerable, ¿no? Tan aplastado.
Y bueno, esto lo vemos porque estamos viviendo un momento de capitalismo avasallador. No es nuevo, pero sí cada vez lo que vemos es que el individuo pues queda en un último plano, ¿no? Entonces lo que tratamos de proponer a partir de esta relectura del anarquismo es que los seres humanos pues tienen esta capacidad de agencia, de organización, de autogestión y sobre todo pues que pueden crear una nueva relación social con los otros, ¿no? La cuestión libertaria pues nos parece muy importante, sobre todo en términos de la educación, y era muy curioso encontrar, por ejemplo, en algunos de los capítulos, pues que ya había habido un proyecto de escuela libertaria en el siglo XIX, no a finales, sino antes de que llegara incluso el porfirismo, ¿no? ¿Por qué no repensarlo, buscar sus orígenes, ver qué fue lo que no funcionó y pues tratar de volver a echarlo a andar? ¿Por qué volver a la discusión entre Bakunin y Marx? Porque tal vez esa discusión opacó mucho, aunque fue una discusión del siglo XIX, pues es una discusión que opacó el papel del anarquismo en muchos espacios donde las corrientes del materialismo histórico tuvieron un papel importante. Entonces la gente decía, bueno, pues si Marx descalificó a Bakunin, por algo ha de ser. Y Marx fue durísimo con Bakunin. Si uno lee todos estos escritos que hace a Volte y algunos otros autores, sobre todo en la década de los años 70 del siglo XIX, Marx le llama que no es muy teórico y que además tiene así como fragmentos de ideologías pequeñoburguesas. Y bueno, Bakunin también no dejó de contestarle, decía que bueno, Marx tenía como sus cualidades positivas, pero que esas cualidades le podían haber ahorrado la pena de ser tan vanidoso, ¿no? Ese tipo de cosas. Tal vez esas discusiones, pues también por la importancia que cobró Marx y el materialismo histórico, pues no dejaron ver esa otra propuesta que estaba poniendo en la mesa el anarquismo en su momento. Ya mencionaba Juan también un texto de Joseph de Jacques, que bueno, es un autor bastante adelantado a su época, un autor del siglo XIX que se puede considerar libertario, utopista y hasta feminista, ¿no? Entonces es la propuesta de bueno, pensar cómo él asimilaba una sociedad justa y por qué no leerlo nuevamente, ¿no? Esa sería también la propuesta. Después ya pasar a algunos textos donde se inserta el anarquismo en una visión más regional, qué estaba pasando en el resto de América Latina, este elemento que decía Juan respecto a las migraciones. Por supuesto que mucho del pensamiento anarquista italiano pues llegó directamente a Argentina y a Uruguay, ¿no? Y a nosotros, la herencia que tenemos un poco ya viene posteriormente a mediados de la segunda, a mediados del siglo XX, cuando se da toda esta expulsión de españoles, sobre todo una cantidad de catalanes bastante importante, a la Ciudad de México con el franquismo. Ellos son los que vienen a traer a México pues todas las ideas anarquistas, pensando por ejemplo en Ricardo Mestre, que deja y dona a nuestro país una biblioteca impresionante, la Biblioteca Social Reconstruir, que pudo el año pasado volverse a abrir y que bueno, desde textos, bueno, pueden encontrar unos periódicos Regeneración originales de los Flores Magón y muchos textos italianos, porque eran los que él leía. Él se nutría de esa literatura italiana y de todo lo que se estaba haciendo además en España. Entonces, bueno, eso está ahí al alcance de todos. Es una biblioteca abierta que está ya en México funcionando desde hace un buen tiempo. Se reabre el año pasado y pues ahí tenemos una buena base de textos teóricos sobre el anarquismo en el mundo. Posteriormente, bueno, pues recuperar mucho lo que se conoce del anarquismo en México, pues viene a partir del Partido Liberal Mexicano, pero hay una historia previa, como ya se mencionaba ahí, con Roda Catani. Él, con todas esas ideas de corporativismo, de mutualismo, que no solamente era una cuestión teórica, sino poner en práctica en colectivos, el proyecto de Salacosta, por ejemplo, que ya se mencionó también ahí, que es un proyecto educativo, se trabajaba con clase campesina en la periferia de la Ciudad de México. Y esto no se había hecho en toda la historia del país y creo que hasta el momento pues son pocos, excepto los proyectos zapatistas que hay, pues es poco lo que se ha trabajado en términos de educación. Después de ahí ya saltar a toda la propuesta y toda la lectura del anarquismo del Partido Liberal Mexicano, que es pues un poquito lo que más se ha hablado con el Club Liberal de Ponciano Arriaga y pues también con los Flores Magón.
y saltar de ahí al anarcosindicalismo. El hecho de que en México, ya se mencionaba desde el porfirismo, la clase obrera fue totalmente aplastada, y como muestra esto, pues tenemos esos levantamientos que se hicieron, las huelgas en Río Blanco y en Cananea, que fueron totalmente aplastadas por la fuerza porfirista. Pero pues ya cuando llega el nuevo gobierno después de la revolución, no cambian mucho las cosas, sino que se da toda una cooptación del movimiento obrero. Y esto es terrible, ¿no? Porque a partir de los bastiones que hace el Partido Nacional Revolucionario, ahora el PRI, Partido de la Revolución Institucional, ya ni sé, hasta me salen ronchas, pero bueno. Lo que se hace pues es aplastar. Qué forma tan dura de aplastar a un movimiento obrero que cooptándolo, ¿no? Entonces se cooptan los líderes, se hace toda una cuestión de charrismo ahí, que es, no sé si ustedes han escuchado este término, pero con los líderes pues ya se van todos a cuotas, hay una cuestión ahí de corporativismo y también de clientelismo político bastante importante. Entonces son pocos los sindicatos que realmente están desafiliados del Estado. O sea, ¿qué caso tiene un sindicato que está afiliado al Estado? Si el sindicato es el que tiene que ver por los derechos de los trabajadores que están siendo aplastados por el Estado. Entonces es una contradicción que vivimos en nuestro país bastante fuerte. Lo mismo pasa con la clase campesina. Entonces, si teníamos como que esa idea de que la clase obrera y la campesina iban a ser las clases revolucionarias en México, pues lo que hace el Estado es quebrantarlas, ¿no? En esa cuestión como muy hegemónica del priismo. Por eso es bueno recuperar esta cuestión del narcosindicalismo. Y bueno, finalmente hablar del caso de las mujeres mexicanas. Hay nombres por ahí importantes que no aparecen en ningún libro de texto: Margarita Ortega, Esther Torres, Juana Belén Gutiérrez, que incluso significaron sus posturas, sus escritos, tenían publicaciones propias, sus ideas, representaron rupturas dentro del Partido Liberal Mexicano, porque todo el mundo habla de Flores Magón, pero no habla de aquellos puntos de quiebre que hubo, de desacuerdos, cuando las mujeres pensaron que no se les estaba reconociendo el trabajo al interior del partido. Y finalmente, pues cerrar con dos textos contemporáneos, uno que habla sobre el bloque negro y esas presencias que ha tenido justamente en las movilizaciones sociales en los últimos años, sobre todo a partir de la llegada de Peña Nieto, y otro más que habla del anarcopunk, sobre todo del Chopo, bueno, en el contexto del Chopo, como desde los años 80 finales, sobre todo en los años 90, se empieza a dar un movimiento entre los jóvenes bastante importante. Primero eran como los jóvenes de las colonias populares, sí podríamos decir como muy anárquicos, pero poco ideologizados, y en los años 90 se empieza a hacer toda esa colectivización y se empieza a hacer a partir de fanzines y de otros mecanismos, toda esta idea de recuperación de lo colectivo y del trabajo en equipo y de la autogestión, que pues yo creo que es algo que todos deberíamos poner en marcha, ¿no? Finalmente, pues ese es el cierre del libro, y que bueno, esperemos que esto llegue a mucha gente, que logre cambiar un poco esta visión que se tiene, que los medios han apostado muchísimo a hacer esa, como decíamos, leyenda negra, a criminalizar, porque pues en México lo del día son las detenciones arbitrarias. Esto pasa ya en cualquier, ahora que hemos estado movilizándonos mucho por los 43, no hay una vez que salgamos a la calle y no haya una detención arbitraria, ¿no? Y pues ¿quiénes son? Son los jóvenes, son jóvenes estudiantes, son jóvenes anarquistas, o que les ponen a veces la etiqueta de anarquista, y que finalmente pues el simple hecho de ser anarquistas ya justifica una acción policíaca brutal y una detención, e incluso las desapariciones, ¿no? Y esto pues es un mecanismo que no es nuevo en nuestro país. Si nosotros nos vamos a finales de la década de los años 60, pues era lo mismo cuando se hablaba de comunismo. O sea, si ustedes oyen el discurso de Díaz Ordaz, pues él dice, queremos evitar una infiltración comunista a nuestro país. Eso justifica la violencia y eso justifica los ataques contra los jóvenes y las persecuciones sistemáticas.
Entonces, finalmente, pues justamente el papel del libro viene a colación en ese sentido de querer dar otra imagen, de dar un poco más de información, de que la gente la tenga a su alcance y que pues esa figura negra se entienda que no se explica el anarquismo solamente por la parte de la violencia. Por ahí Malatesta decía, la violencia se justifica siempre y cuando se ponga en práctica porque hay más violencia del otro lado, ¿no? Y eso pues siempre lo vio como un recurso, el último de los recursos, sí, utilizable, pero cuando la violencia del otro lado pues no nos permite defendernos de otra forma, ¿no? Pero no todo el anarquismo es esto. Esa es la parte extrema cuando el momento pues así lo requiere, ¿no? Y sin embargo, ese es un recurso que en la prensa, en la televisión, pues se sigue usando de manera indiscriminada, ¿no? Ya ni siquiera dicen detuvieron a unos sujetos, sino dicen detuvieron a unos anarquistas, ¿no? Hay un grupo anarquista y un grupo de choque, y la gente, pues desafortunadamente en México tiene mucha esa tendencia a repetir todo lo que oye, ¿no? Entonces, si vamos con, no sé, con las tías o con algunas amistades que no estén muy involucradas en los movimientos sociales, pues es justamente lo que están repitiendo todo el tiempo, es que eran anarquistas. Bueno, pero por eso los golpearon y por eso los detuvieron, ¿y qué estaban haciendo? De todas formas, la gente pues tiene como, sobre todo en los últimos años, muy marcada esa tendencia de reproducir lo que escucha, ¿no? Finalmente, pues les doy las gracias por su atención, espero que les llame la atención el texto y que lo podamos compartir y comentar en algún momento. No creo que sea un texto que ya se dé como un trabajo acabado, sino más bien como la apertura de una discusión que pues nos puede llevar bastante tiempo para poder conocer las bases y para poder ver qué de todo esto podemos poner en marcha para que las cosas sean mejores para todos, ¿no? Y pues muchas gracias.